¿Quieres aprender a hacer esta animación en .NET MAUI? Quédate y comencemos. Hola, mi nombre es Daniel y en este video vamos a comenzar a crear la primera parte de la animación donde simulamos las barajas cayendo. Y para esto vamos a comenzar creando un proyecto de .NET MAUI. Yo lo voy a nombrar customanimations.maui y voy a dejar .NET 8 ya que es la última versión al momento de hacer este video. Bueno, antes de comenzar voy a copiar a las imágenes la que sería la portada de las cartas y vamos a ver el video de las cartas cayendo para comenzar con la primera animación. Entonces yo voy a diseñar la pantalla donde vamos a hacer la animación, voy a borrar esto y voy a diseñar aquí rápido la pantalla y listo, esa fue la pantalla que diseñé. Puse un botón para reproducir la animación las veces que necesitemos, puse esta imagen para probar ahorita posiciones, dónde va a iniciar la animación, dónde va a terminar, la opacidad, para probar todo eso. La puse dentro de este grid que ahorita le puse este nombre porque ahorita del code behind ahí es donde vamos a crear todas las tarjetas que vamos a animar. Y esta imagen de ejemplo también le puse un nombre para ahorita hacerle las animaciones desde el code behind. Voy a limpiar el code behind que se crea por defecto. Y con el botón me voy a suscribir al evento click, que es el que va a iniciar la animación. Y voy a iniciar la aplicación por primera vez para empezar a probar la primera animación, que sería la de traslado, pero la de traslado verticalmente. Y listo, esta fue la pantalla que diseñé. Aquí podemos ir probando algunas cosas con el bot reload. Vamos a ver si funciona. Sí, perfecto. Entonces, para empezar, todos los elementos de MAUI tienen dos propiedades que me permiten trasladar el objeto de forma vertical o de forma horizontal, que son Translation X y Translation Y. Me permite modificar la posición a partir de su posición inicial, que en este caso es 0 y 0. Ahí en el centro del grid donde puse la imagen, ahí estos dos valores están en 0. Esas dos propiedades están en 0. Entonces, si yo quiero trasladar un objeto de forma vertical, utilizo Translation Y. A diferencia del plano cartesiano, las pantallas tienen los números positivos hacia abajo. Entonces, en este caso, si yo quiero trasladarlo hacia abajo, pongo un número positivo, por ejemplo, 100. Y si quiero trasladarlo hacia arriba, a partir de su posición inicial, entonces le pongo un número negativo. Y si lo quiero trasladar de forma horizontal, entonces utilizo Translation X, pero en este caso en pantallas sí es igual que en un plano cartesiano. Los positivos están a la derecha y los negativos están a la izquierda. Entonces, si lo quiero trasladar hacia la derecha, utilizo un número positivo y hacia la izquierda utilizo un número negativo. En la primera animación, si vemos de nuevo el video, las tarjetas están cayendo casi que desde la parte posterior de la pantalla. Entonces, para iniciar con esta animación, primero vamos a probar cuál sería la posición inicial desde donde empezaría a caer la tarjeta. Ya sabemos que con Translation Y podemos trasladar el elemento de forma vertical y que con números negativos empezamos o trasladamos el elemento a la parte de arriba. Entonces, iniciemos por ejemplo con menos 200 solo para probar. Podemos subirle un poco más, pongámosle 250 y listo, no importa que se salga un poco de la pantalla, tenemos 250 como posición inicial. Ahora sí vamos a iniciar la animación. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir animando o ir cambiando el valor de Translation Y desde menos 50 hasta la posición inicial, que sería 0. Para eso vamos a utilizar la clase Animation. Entonces voy a crear aquí un objeto de tipo Animation. ¿Y qué es Animation? Animation es una clase que me permite crear animaciones personalizadas en MAUI. En este video no vamos a utilizar animaciones básicas como Scale to, Translate to, Fade to, sino que vamos a utilizar la clase Animation. Esta clase la puedo utilizar de dos formas. Una, para animar los elementos de forma individual, y dos, la puedo utilizar también como una animación padre. Yo puedo tener varias animaciones, incluirlas en una animación padre y compartir ciertos parámetros, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, el tiempo de la animación,
o el tipo de función que va a manejar la velocidad de la animación. Entonces, si yo tengo varias animaciones que cumplen o que comparten estos parámetros, podría utilizarla como una animación padre. En este caso vamos a utilizarla primero como individual para trasladar la carta hacia abajo. Entonces vamos a mirar qué parámetros tiene la clase Animation. El primero es el método que nosotros queremos ejecutar mientras se va reproduciendo la animación. Y ese parámetro que recibe es el valor que va a ir tomando a medida que va avanzando la animación. Esto ya depende de los siguientes dos parámetros, que serían el valor inicial y el valor final. Que en este caso, en este ejemplo, sería menos 250 el valor inicial y el valor final sería 0, que es la posición original de la carta. Entonces, a medida que va avanzando la animación, se va a ir ejecutando este método y va a ir llegando en este parámetro menos 250, luego menos 240, menos 230, así hasta llegar a 0. Entonces, en este caso voy a utilizar un método anónimo. Al parámetro le voy a poner v de value. Y este value a que se lo vamos a asignar, en este caso queremos animar, es la propiedad translation y. Entonces ponemos image.translation y es igual a v. Ya translation y, a medida que va avanzando la animación, va tomando los valores de menos 250, menos 240, menos 200, hasta llegar a 0. El siguiente parámetro sería el valor inicial, que habíamos definido que era menos 250 para que inicie arriba, y el valor final sería 0 para que al finalizar la animación esté en el centro del grid. Y los siguientes dos parámetros los vamos a ver en un momento. Por ahora, para iniciar la animación se hace con el método commit, que tiene los siguientes parámetros. El primero, el owner, es un objeto que implementa la interfaz y animatable, que en este caso puede ser cualquier visual element de MAUI o incluso las páginas. En la documentación de MAUI y en internet utilizan mucho una instancia de la page, utilizan mucho this, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque entonces el segundo parámetro tendría que ser único para cada animación que se haga. Por ejemplo, en este ejemplo, que se van a animar varias cartas, cada carta tendría que tener un nombre único en la animación. Si las cartas tienen un nombre único, se podría utilizar el nombre. Si tienen un identificador, se podría utilizar el identificador. Yo en mi caso voy a utilizar image para cuando utilicemos varias cartas, cada instancia va a ser única y no me voy a tener que preocupar por tener un nombre distinto acá. Entonces le voy a poner animation solamente. Y los siguientes parámetros son opcionales, ya los vamos a ver en un momento. Por ahora podemos probar la animación. Presiono el botón de Hot Reload. Y listo, ya tenemos la animación del Translation Y que simula la carta cayendo. El siguiente parámetro, el rate, es la cantidad de milisegundos que van a ir desde un frame hacia otro. Este valor nos va a afectar la cantidad de veces que se va a ejecutar este método mientras transcurre la animación. Entonces, mientras el valor sea más pequeño, mientras la cantidad de milisegundos sea más pequeño entre un frame a otro, más se va a ejecutar este método y más fluida se va a ver la animación. Entonces voy a asignar aquí varios valores para mostrarles cómo funciona, pero para eso primero tengo que asignar el tiempo que va a durar la animación, que en este caso es en milisegundos. Voy a poner 1000, que sería un segundo. Ahora, para entender un poco más el rate, que es la cantidad de milisegundos que hay de un frame a otro, entonces voy a poner 200. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se van a reproducir 5 frames en toda la animación. Vamos a probar. Ahí están los 5. Entonces, si yo voy mermando este valor, por ejemplo 100, ya se va a ejecutar 10 veces. Si le pongo 50, ya se ejecutaría 20 veces. Entonces se preguntarán, ¿por qué entonces no le ponemos el valor más pequeño, un valor 1? Sí funciona y se ve muy fluido. ¿Qué pasa? Que no todas las pantallas de los dispositivos móviles serían capaces de reproducir tanta fluidez. Entonces sería procesamiento innecesario. Ahora, para entender esto un poco mejor, ¿por qué se ponía acá 16 por defecto? Bueno, el 16 es el valor indicado para pantallas de 60 Hz. Hay otras pantallas de 90, de 120, como es el caso del último Samsung, el último iPhone, que en este caso uno pondría como valor mínimo 8, de ahí para abajo sería procesamiento innecesario. Ahora, ¿qué son los Hertz? Los Hertz es la cantidad de imágenes que puede mostrar una pantalla en un segundo. Por eso, en este valor por defecto se maneja 16,
porque 16 es la división entre 1000 milisegundos o un segundo y 60 frames, que da como resultado 16 milisegundos entre un frame y otro frame. Entonces por eso ponen acá 16 por defecto. Ya si tú quieres que en el último iPhone o el último Samsung se vea fluido, pues puedes utilizar 8, pero solo se va a notar la diferencia en el último Samsung y en el último iPhone, y en el resto de pantallas va a funcionar normal, se va a ver fluido, solamente se va a ver a lo que soporta cada pantalla, o a 90 Hz o a 60 Hz. Ahora, el siguiente parámetro es el easing, y el easing es la función que va a determinar la velocidad de la animación. Entonces con el easing podemos determinar si comienza rápido y termina lento, o empieza lento y sigue rápido. También hay otras funciones más complejas para que empiece lento, siga rápido y termine lento otra vez. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, que queremos simular una carta cayendo, la idea es que empiece lento y termine rápido. Entonces, en la documentación de Xamarin Forms, todavía no en la de MAUI, pero en la de Xamarin Forms, en la clase easing, nos muestran algunos ejemplos de algunas funciones. Por ejemplo, esta sería una función como estilo rebote, y la que necesitamos nosotros, que sería esta, que este sería el tiempo y este sería el valor que va tomando a medida que pasa el tiempo. Entonces se nota que acá el valor no cambia mucho y luego se acelera. Entonces este sin-in es la que utilizaríamos en nuestro caso. ¿Cómo se usa exactamente? easing.sin-in. Probemos. Ahí notamos cómo empieza lento y termina rápido. Y bueno, en este video aprendimos cómo trasladar un elemento en su posición Y, aprendimos qué es la clase animation y cómo utilizarla, aprendimos de pantallas y cómo esto afecta la fluidez, aprendimos cómo las funciones afectan la velocidad de la animación. Y en el siguiente video vamos a aprender los parámetros que nos faltaron, vamos a aprender más animaciones, animación de rotación, de tamaño. Vamos a aprender a utilizar la clase animation como animación padre para reproducir varias animaciones en conjunto. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.